Bueno, entonces estábamos viendo en la 2 el protagonismo de Dios. Eso no hay que perderlo nunca, nunca de vista. Que tenemos todo lo que vamos a ir viendo en Sagrada Escritura es iniciativa amorosa. No podemos quitar la palabra amorosa, que es parte de la revelación. O sea, Jesús nos revela que Dios es amor. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos claro de que lo que Dios da a conocer de Él mismo es por amor, no por otra cosa, ¿verdad? Entonces, luego vimos también de que la revelación que Dios hace tiene etapas. La creación es una etapa. Ahorita solo estoy dando entrada a otra persona. Bueno, bienvenida Marilú, buenos días. Muy buenos días, estoy entrando ahorita, gracias. A la Disculpa. orden. Bueno, entonces vemos que tiene etapas, que fue la creación. Ya vimos esa parte de la creación, hemos visto que la creación incluso no podemos decir que ya está terminada. O sea, Dios crea, pero luego al hombre, recuerden ustedes que le hace que se multiplique, que se desarrolle y le entrega la creación, ¿verdad? Entonces, vemos hasta el día de hoy cómo la inteligencia ha ido encontrando otras formas, ¿verdad? Para ir descubriendo otras realidades. Así como el ser humano descubre el fuego, ha ido descubriendo otras realidades hasta el día de hoy. Ahí vemos que la creación, pues es algo, es una etapa, pero es una etapa que no ha terminado, que sigue desarrollándose. Luego vemos que el pecado de origen, o sea, la caída, que lo vimos en su parte de Génesis 3, pues vemos que esa soberbia de no querer depender del Creador y ser criatura, eso implica un poquito de humildad, ¿verdad? Que somos creación, que dependemos, que somos limitados. Pero esa humildad parte del hecho de darnos cuenta que no vamos a ser eternos, que nada en la creación es para siempre. Todo tiene un lapso de vida. Las flores están hoy, mañana. El Salmo dice eso. La hierba del campo hoy es y mañana ya no está, ¿verdad? Nosotros vamos a buscar una flor. Ay, ayer había una flor tan linda aquí, ya no está. Bueno, es la contingencia, es la limitación. Solo el ser, ese ser que se da a conocer, lo vemos como que no cambia, como que no se muda, dice Santa Teresa, o sea, no se mueve, no cambia, así permanece y es eterno, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de que se ha dado a conocer a nosotros, se ha manifestado, se ha revelado, y nosotros lo rechazamos, porque queremos ser independientes, autosuficientes, ese es el pecado de origen, ¿verdad? Y el pecado de origen todavía se mantiene, lo mantenemos, es otra etapa de la revelación. Pero a pesar de que ha habido esa etapa, Dios ha permanecido misericordioso. Y la otra etapa es que a pesar de eso, Dios promete salvarnos. ¿De qué? Pero promete salvarnos de ese pecado de soberbia, de ese pecado de autosuficiencia. Y ustedes se pueden dar cuenta, cada uno de nosotros nos podemos dar cuenta que ahí tenemos como el gen, ahí lo tenemos, de querer, yo puedo hacerlo, todo lo puedo, bueno, queremos ser independientes. Y las nuevas generaciones quieren ser más independientes. Y la sociedad, con el posmodernismo, pues ya quiere sacar a Dios, ya podemos hacerlo todo, ya realmente no necesitamos a Dios. Pues esa soberbia la vivimos hoy en todos los contextos, en nuestras propias realidades en micro, pero lo podemos ver en la sociedad de una forma más.
ya desde el hecho que ustedes oyen la guerra de Putin, ya vemos que este hombre ha hecho algo que ha puesto a toda la humanidad en conflicto. Por supuesto que a los de Ucrania con más cercanía, pero ya vemos una suficiencia, una autonomía, y en todas las guerras vamos a ver eso. Lo vemos en Nicaragua, vemos soberbia, lo vimos en Cuba, que no hay manera que quieran soltar eso, ¿verdad? Lo vemos en Venezuela, y lo vemos, y nos da miedo verlo aquí también en nuestro país. Ahora que vamos a votar hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado, hay que pedirle mucha ayuda a Dios, porque ese es el elemento que lo podemos ver con toda claridad. Y vemos también que Dios, a pesar de eso, va haciendo una alianza con Noé, va eligiendo personas para hacer alianzas. ¿Qué quiere decir hacer alianzas? Para hacer convenios, contratos, decir, abóquense a mí y yo los voy a ayudar. O sea, confíen en mí, no confíen tanto en otras personas, en otros seres, sino en Dios. Eso ni en uno mismo. Es decir, ya Jesús dice, sin mí no pueden hacer nada. Y ya el Salmo dice, pues, que dejamos la fuente de agua viva, o sea, dejamos de hacer alianza con la fuente de agua viva que nos da la vida, que nos da todo, y la hacemos, dice, con cisternas agrietadas. O sea, las cisternas son las que guardan el agua, pero para justas agrietadas, ¿verdad? O sea, que es todo lo que hacemos los seres humanos limitado con gente. Pues nosotros dejamos la fuente de agua viva y hacemos alianzas con cisternas. O sea, dígame, por lo menos cuando uno yo leo, yo entendí, digamos que el Señor ha permitido el pecado, pero porque Él quería que no fuéramos perfectos, de que Él nos sea perfectos, sino que nos fuéramos como perfeccionando en el caminar, ¿verdad? Que nosotros logramos esa perfección, a ser buenos seres humanos. Bueno, Miriam, ¿verdad? Miriam está compartiendo aquí, dice, bueno, pues si Dios ha creado todo bueno y cuando crea al hombre muy bueno, ¿por qué, dice Miriam, ha permitido el pecado? Dice. Bueno, no es que permitió el pecado, es que nos dio la libertad. Y es que miren, eso lo pueden ustedes también, todo lo que vemos en el texto de Revelación, nosotros lo podemos comparar en nuestra realidad, podemos hacer una analogía, una comparación. Imagínense ustedes que nos digan que nosotros tenemos a la fuerza que querer a alguien, a la fuerza. ¿Ustedes qué dicen? No se puede, a la fuerza, dice el dicho, ni el pan es bueno. O sea, está dicho, en el dicho, ni el pan es bueno a la fuerza. Bueno, pues eso a nivel humano. Entonces tampoco Dios no quiere ni que lo amemos a la fuerza, ni que lo busquemos a la fuerza. Por eso nos da el don de la libertad. Nos da el don de la libertad. Y el libre albedrío es hacer el bien, pero no es a la fuerza. Nosotros estamos para hacer el bien, tenemos la libertad para hacer el bien. Pero si decidimos, pero no es que Dios lo permita, es que nos dio la libertad. Y cuando ya nos dio la libertad, es que nos dejó libres para que nosotros decidiéramos si creemos y confiamos en Él o no. Por eso van a ver más adelante en el Apocalipsis dice, no puede ser tibio, o frío o caliente, porque tibio te vomito. O sea, porque no puede ser, ya ha hecho mucho para que nosotros decidamos, pero es una decisión libre, no impuesta. Porque vean que el decálogo son 10 palabras para mantener esa relación amorosa con Él. Son palabras, son 10, no son mandatos. Más adelante para el pueblo de Israel se van a volver leyes, normas en el Levítico, pero en un principio son propuestas, 10 palabras.
que Jesús la reduce en dos: amar a Dios sobre todo y al prójimo como a ti mismo. Bueno, entonces tenemos que, no es que Dios permita el pecado o el mal, es que nos da la libertad, y en los primeros capítulos nosotros vemos que sin Dios desarrollamos de alguna manera nuestros instintos, nuestras pasiones. Caín mata a Abel, o sea, el ejemplo que hay ahí es por envidia. Le dio rienda suelta a la envidia, y la envidia no se tranquiliza hasta que desaparezco al otro de mi vista. Mientras tanto, yo voy a tener, cada vez que lo miro me da cólera. Y a veces así decimos a veces. Ay, no decimos, es que solo lo veo y sale lo peor de mí. Entonces vemos que eso sigue latente en la humanidad. Eso tendría que ser un termómetro, de saber hasta qué punto estamos, pues como dice Jesús, permanezcan en mí para dar fruto, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que Dios va haciendo esa elección y esa alianza a pesar de que nuestro libre albedrío ha decidido rechazarlo a Él, pero Él no se da por ofendido o por vencido, ajá. Digo que Él dice, bueno, voy a elegir a personas que puedan responderme, y entonces voy a ir haciendo alianza de poquito en poquito. Y entonces elige a Noé, ya vimos esa parte, y después a Abraham, ya vimos esa parte, después a Moisés, y se van, digamos, en el monte de Sinaí, se elige a esos esclavos que estaban en Egipto, que ya habían perdido la identidad, los elige para hacerlos pueblo. Entonces vean cómo va la pedagogía. Primero, la creación, luego el pecado, luego Dios no abandona su creación, sigue fiel, misericordioso. ¿Cómo lo hace? Eligiendo a personas, hasta tal punto de ya no personas, ahora elige a un pueblo. ¿Quién es ese pueblo? Pues los esclavos que salieron de Egipto, que algunos descendientes de Abraham, Isaac, de Jacob, otros a saber, tal vez ya se habían mezclado con los egipcios, ya no tanto. El hecho es que ellos habían perdido su identidad, pero Dios quiere restaurarlos, renovarlos, y va el tema de la alianza, ¿verdad? Para formar al pueblo. Y este pueblo, ¿cuál es su función? Pues iba a ser como un imán para todos los demás pueblos, con su ejemplo, con su testimonio de conocer a un solo Dios. Aquí ya estamos hablando de monoteísmo en relación a todos los otros países que eran politeístas. Entonces, este iba a ser como un imán, pero resultó al revés. Cada vez que miraba los cultos de los otros pueblos, le atraían y terminaban pues traicionando a Dios, negándolo, y pues ya se dan cuenta ustedes, en el mismo Sinaí se tarda un poco Moisés y ellos ya han hecho ahí su becerro de oro, ¿verdad? Entonces, y eso que era solo un ratito, ya a través de los siglos eso ha sido, pero Dios otra vez no se da por vencido, como dice Miriam, sino que promete salvar a la humanidad, o sea, renova su promesa, y sigue la historia de la salvación, enviando a profetas, pues desarrollando la historia con distintos personajes. Bueno, entonces, vean que ya llevamos 2 lecciones, y en cada lección hay una autoevaluación. Esa hojita de autoevaluación es la que ustedes tienen que ir haciendo para ver si captaron la lección 1 y 2. Y ahorita que tienen el feriado, pues a trabajar un poquito, porque ya saben que dentro de 8 no hay clases, Jueves Santo, sino hasta Jueves de Pascua. Bueno, entonces ya para entrar al pueblo de Israel como escenario de la salvación, vemos estas características. Es como enfocar, veíamos aquí, en la introducción, la reflexión sobre los fenómenos inexplicables
que sucedían en medio del pueblo de Israel alimentaban y vigorizaban la fe del pueblo de Israel. Pues detrás de estos acontecimientos se encontraban la mano fuerte y providente de Dios, que les sostenía y les fortalecía. Bueno, ese es el principio, ¿verdad? Hay muchos ejemplos, por ejemplo, el maná en el desierto, las codornices, pues el haber vivido en el desierto tantos años, ¿verdad? Y pues no perecieron. Creo que, no sé si fue la lectura del domingo de la serpiente o fue fue ayer. Ah, sí, sí, no, entonces ayer fue la lectura de las serpientes en el desierto que los mordieron y murieron y que Moisés hizo una serpiente de bronce, ¿verdad? Pero ahí mismo, a pesar de eso, a pesar de que van creyendo, pero también hay unos que no porque se desesperan, ¿verdad? Masá y Meribá en el desierto, dice el Salmo de invitatorio, el Salmo 94 dice, vieron mi poder y no creyeron en mí, negaron mi existencia. Entonces dice que no suceda con ustedes como sus padres en Masá y Meribá en el desierto, que aunque habían visto mi poder y mi gloria, me rechazaron, me negaron. ¿Cómo es la palabra? No reclamaron, sino se rebelaron, ¿verdad? Se rebelaron contra. Entonces, ahí vemos la formación de ese pueblo, ¿verdad? Que fue una formación que tuvieron los que habían estado en Egipto esclavos. Aquí tienen ustedes esa liberación con mano fuerte. Eso pues ya lo ven ustedes en la película de Moisés, ¿verdad? Pero acuérdense que de la escuela, o sea, de los legionarios de Cristo, ha estado, no sé si han visto la peregrinación de la mano con Moisés. ¿No la vieron? Ya no pudieron, pero pueden irla viendo porque están en YouTube y la pueden ir viendo y van a ir entendiendo cómo aquí tienen las distintas características, ¿verdad? Cómo recogían el maná, cómo cuando se aburrieron del maná. Se llama peregrinación de la mano de Moisés. Es de Magdala de Israel. Sí, es de Magdala de Israel, es con el padre Juan Solano. Peregrinación de la fe, no. De la libertad. Peregrinación de la mano de Moisés. Están en YouTube y ahí quedan. Yo sí la he visto todos los días, preciosísima. Ay, qué bueno, la ha visto todos los días, dice él. Pues no me la pierdo. Esto les iluminan los temas que estamos viendo, ¿verdad? Cómo Dios, siempre va acompañando al pueblo, como a pesar de todas las circunstancias adversas, que se cansan del maná, pues ahí les va en las codornices y aunque... Perdón, se llama peregrinación de la libertad. También, peregrinación de la libertad, sí. Y entonces vemos cómo después de Abraham y los libros del Génesis, Isaac, Jacob, y cómo se van formando esas tribus y van cumpliendo la promesa de Dios. Es que acuérdense que Abraham, pues sí podía tener hijos, ¿se recuerdan que dijimos? Pero Sara, su mujer, no. Y entonces de Isaac, pues van a nacer aquellos dos hijos, Esaú y Jacob, y de Jacob van a nacer 12 hijos de 2 esposas con sus 2 concubinas, y ahí salen ya las 12 tribus, y esas tribus, acuérdense ustedes el tema de José, que era el pequeño de la esposa amada de Jacob, que era Raquel, nacieron 2 hijos ya en la vejez, igual que Rebeca, igual que Sara, ya en la vejez de la mujer amada, porque el tema es ese, no es que el hombre no pueda tener hijos, no puede tener de la mujer amada.
y la mujer amada era Sara, y la mujer amada era Rebeca, y la mujer amada de Jacob era Raquel. Y entonces Raquel ya en la vejez tiene 2 hijos, José y Benjamín. Y los hermanos, que eran hijos de las otras 2 mujeres, de Lía y de las 2 concubinas, entonces tenían envidia. Otra vez el tema de la envidia, que es tan fuerte, ¿verdad? Entonces tenían envidia de José, que su padre lo quería tanto, lo amaba tanto, porque era el hijo de la mujer amada. Entonces la envidia, la cólera hace que lo quieran matar. Pero Rubén no deja que lo maten y diga, no, ¿para qué lo vamos a matar? Vendámoslo. Y entonces lo venden. Entonces, porque lo venden, pues terminan vendiéndole a unos mercaderes egipcios que se lo llevan para allá, y hay todos unos procesos difíciles para José, porque siempre está la calumnia, el muchacho era un temeroso de Dios, ¿verdad? Y a pesar de las circunstancias difíciles, le daba la gloria a Dios. Y Dios, a cambio, pues le revelaba su amor a través de sueños. Dios en su inmenso amor no lo tenía abandonado. Fíjense, a pesar de las circunstancias adversas para José. Y así, al final del tiempo, pues por temas de los sueños, José logra darle unas buenas directrices al faraón de Egipto, que cuando lo ve con esa sabiduría lo nombra pues prácticamente como su mano derecha en el gobierno de Egipto. Y cuando hay otra vez un proceso de hambruna, de dificultad en Canaán, pues tienen la necesidad de ir a buscar alimentos a Egipto. Y entonces, pues ahí también una historia muy linda, como el hermano, el faraón, José, que es la mano derecha del faraón, lo reconoce. Obviamente los muchachos no. Bueno, ahí hay toda una trama, pero al final José los perdona, se quedan ahí y pasan los 400 años. Esa es la historia que se va desarrollando. Y entonces, pero luego ya pasan más de 400 años y resulta que se van olvidando de José, de toda esa amistad, van perdiendo su identidad y se quedan como esclavos como con los nuevos faraones. Y entonces el libro del Éxodo, que ya va a ser otro libro, va narrando todas estas situaciones que se van desarrollando y cómo Dios se da cuenta del sufrimiento humano de este grupo descendiente de Abraham, que era un amigo de Dios, de Isaac y de Jacob. Y entonces, pues por mano de Moisés como instrumento, pues los va sacando, ¿verdad? Y les va a ir dando una libertad y cómo van pasando ellos por situaciones adversas hasta llevarlos al Sinaí, donde ahí va a ser el tema de la alianza. Ojo con eso, porque el tema de la alianza, aquí ven ustedes cómo recogían el maná, cómo se alimentaban de las codornices, y aquí ven ustedes el paso, ¿verdad? Aquí ven todo el tema. Ven que ustedes que Israel es una pequeñita franja que está entre los continentes, ¿verdad? Entre el continente de Europa, entre el continente de África y el continente de Asia. Es una pequeñita franja que siempre ha servido de paso, de paso. Y entonces aquí eso todavía no van a entrar a la tierra prometida, van a pasar mucho tiempo, pero aquí está como el paso del Mar Rojo, ¿verdad? Donde Dios pasa liberados de parte de Dios. Aquí tienen ustedes esos pequeñitos lugares que hay distintas interpretaciones de cómo es que sucedió, porque ya ven ustedes que uno no estudia que haya un océano o un mar que se llame rojo, ¿verdad? Pero en teología, esos nombres se pueden cambiar. Por ejemplo, el lago de Galilea se llama Mar de Galilea, ¿verdad? Y entonces en la teología estos términos cambian
con el sentido de ir manifestando la experiencia de Dios que van teniendo, ¿verdad? Sobre todo en el paso de la parte seca que no podían pasar porque había una inmensa masa de agua, ¿verdad? Y Dios con su mano fuerte los va sacando, pero con un propósito, hacer de ellos un pueblo. Entonces aquí tienen ustedes el Mediterráneo, tienen el Nilo, que es la parte que desarrolla aquí, que va en esta parte de aquí, el Nilo, que es la que le da la fertilidad y la vida a Egipto. Entonces, en esta parte, posiblemente en la delta del Nilo, donde terminaba, era donde ellos estaban como hablamos hoy, decimos un asentamiento, ¿verdad? Ellos tenían como un asentamiento en esta parte. Luego vemos aquí la península del Sinaí y vemos el paso que van dando ellos para llegar al monte y luego toda la caminata en la península para llegar a la tierra de Canaán. Es un poquito el itinerario que lleva esta salida, ¿verdad? Y aquí, esta entrada de la península es lo que se le va a llamar el Mar Rojo. O el Mar de las Cañas se va a llamar también en otros lugares. Aquí lo tienen de otra manera, miren. Aquí está Egipto. A ver, ya se me perdió la boquita aquí. Aquí está Egipto, ¿verdad? Aquí está el Mar Rojo y aquí está la parte del Sinaí. Ellos estaban aquí, más o menos en Sucot, en esta parte, como les digo, como un asentamiento. Aquí es Megiddo, dice aquí, pero es Megiddo, Masai Megiddo, donde pareciera que fue la rebelión, ¿verdad? Luego pasan por toda esta parte como por la orilla del mar y para entrar a la península, al monte Sinaí. Aquí está representado. En esta parte dice que es donde recogían el maná y las codornices. Están por esta parte de aquí. Aquí les pone la parte como con rayitas, el tema de las codornices aquí y el maná. Aquí está como con el naranja en esta parte. Bueno, el tema es, esto lo que representa es la providencia de Dios, Dios acompañando. Y cuando le hablan del árbol de tamarisco, es que este es el árbol que parecía que de ese árbol salía la sustancia del maná. No era algo que cayera del cielo, sino que caía de los árboles, pocos, porque realmente estamos hablando del desierto, ¿verdad? Bueno, pero lo importante de todo esto es la providencia que iba acompañando al pueblo. Para los ojos del pueblo creyente significó eso, la providencia de Dios, la solicitud amorosa. Es como lo que hacemos hoy, ¿verdad? Hoy cuando las cosas que nosotros consideramos que eran imposibles de que nosotros las pudiéramos realizar, pues nosotros vemos en eso la providencia de Dios, el amor de Dios, la compañía de Dios. Vemos que no es que lo merezcamos, ¿verdad? Pero damos gracias porque Dios es bueno y de alguna manera acompaña a la humanidad entera. La diferencia es que unos no se dan cuenta, ¿verdad? Unos creen que es por sus propias capacidades, por sus propios méritos, por sus propias capacidades o por sus propios esfuerzos. Mientras que aquí lo que vamos viendo en la escritura es que el hombre se va dando cuenta, la humanidad se va dando cuenta, como siempre, pero fíjense que eso pasa hasta con Jesús. Jesús hace milagros y lo vimos, como bien dicen ustedes, el domingo con Lázaro, y unos creyeron y otros ya no, más se enojaron y más querían desaparecerlo. Así pasa de todo. Unos tienen razones para creer y ese mismo acto a otros les da razones para no creer, ¿verdad?
Entonces, Dios dice, no acostumbra a actuar espectacularmente, o sea, contra la naturaleza o contra todo, imponerse, como que fuera Superman, ¿verdad? Que hace todo. Hubo un terremoto y él da 1000 vueltas a toda velocidad para evitar el terremoto. Dios no actúa así. Así es la película, pero Dios no actúa así como Superman. No actúa así. Ir contra las leyes de la naturaleza, Dios no hace eso. Es también a la naturaleza le ha dado la libertad de actuar. Por eso no está bien cuando nosotros vemos una desgracia natural, como, lo que acaba de pasar ¿dónde fue el terremoto? ¿En Turquía? Turquía. A Siria y Turquía, Siria y Turquía. Entonces, no es Dios, ¿verdad? Esa gente ya está sufriendo bastante como para tener estas desgracias, en Siria sobre todo. Entonces, Dios no acostumbra a obrar contra las leyes de la naturaleza, pero aprovecha estos acontecimientos naturales para manifestar, para intervenir, para acompañar esos procesos. ¿Quién quita que ante tanta desgracia en Siria, la gente que llegó y que vio toda esa devastación del terremoto y otras injusticias más, pues ahora otros países se preocupen un poco más por las realidades de Oriente? Podría ser. Dios se aprovecha de esas circunstancias. Y todo eso pues va siendo como la divina providencia que va llegando diariamente, como algo constante, ininterrumpido, que se va presentando. Aquí les ponen un ejemplo como de la electricidad. Tiene una fuente, ¿verdad? Pero va llegando a través de los cables. Ya hemos puesto el ejemplo ese varias veces, ¿verdad? El relevo, o de algo que empieza en un lugar, pero que se va desarrollando por otras personas, por otros medios. Pues Dios va actuando así. Y, y no solamente en un sentido como escatológico, o sea, al final nada más, cuando lo vayamos a ver al final, no. Lo va haciendo a través de la historia, a través de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? No solo algo al final de los tiempos se va a cumplir en plenitud, pero en nuestra historia podemos paulatinamente ir descubriendo esa acción de Dios amorosa. Pero como les digo, los mismos actos los podemos ver la acción de Dios o la podemos rechazar y decir, no, eso debe de haber sido por otra razón, pero Dios definitivamente siempre es así. Entonces, esta experiencia de salvación se puede concretar en diversos momentos importantes, tanto de nuestra vida como en la revelación lo podemos ir viendo. Por ejemplo, Dios forma a su pueblo Israel. Bueno, en nuestro caso podemos decir, Dios forma ¿qué? Nuestra vida. Luego tuvimos nuestra niñez, nuestra juventud. Luego, posiblemente algunos por vocación se quedaron solteros, otros por vocación se casaron, otros por vocación se consagraron. Hay distintas vocaciones, pero a través de ese estado de vida, Dios se ha querido ir dando a conocer tanto a Israel como en el Antiguo Testamento a Israel, en el Nuevo Testamento y a nosotros, como el nuevo Israel, se ha querido revelar, dándose a conocer, dándonos acontecimientos de salvación, porque es en nuestra historia donde acontece la salvación. O sea, no es una historia de salvación que pasó al pueblo antiguo y luego pasó hace 2000 años con Jesús. No, la salvación acontece en nuestra vida cotidiana. Es una historia que no ha terminado, que continúa y continúa desarrollando. Dios, para formar su pueblo, comienza por escoger a los antepasados remotos. Ya vimos, persona por persona, ya dijimos sus nombres, pero en cada persona se va comprendiendo que la promesa que hizo
se va desarrollando. Dios promete a Abraham tener una descendencia, pues la tiene. Abundante, pues la tiene. Pero no la tiene plenamente. La plenitud va a llegar con Jesús. O sea, porque lo que él promete a Abraham se va cumpliendo progresivamente, pero no plenamente. Progresivamente sí, pero no plenamente. Tiene una descendencia, igual pasa con Moisés. Le promete la tierra prometida, Moisés la ve, pero no entra, ¿verdad? Pero eso no implica que los demás sí entraron, y entraron con la ayuda de Josué, que es otra etapa más. Entonces, Dios va formando y va teniendo esas etapas, y esas promesas que ha hecho se van a ir cumpliendo progresivamente, pero no plenamente. Ahora, cuando llega Jesús, esas promesas se cumplen plenamente. Porque con Jesús, fíjense bien que esto es muy importante, Jesús representa nuestra humanidad, porque para eso se encarna, se hace humano. La gran obra que Dios ha hecho en la historia es entrar en nuestra historia de forma humana. Ese es un gran acontecimiento que debemos, si no comprenderlo en su totalidad, debemos esforzarnos por captarlo para poderlo agradecer, para agradecerlo siempre. No solo la obra creadora, sino la obra redentora que va a empezar con la encarnación. O sea, el hecho que vamos a celebrar la semana entrante, pasión, muerte y resurrección de Jesús, empieza por la encarnación. Porque si no nace, no padece, y si no padece, no muere, y si no muere, no resucita. Entonces, todo empieza con la encarnación. Es importante que nosotros valoremos ese acto generoso y amoroso de Dios de entrar a nuestra historia humanamente hablando. Y humanamente hablando, Jesús es la única persona, la uniquísima persona de la raza humana que responde a esa alianza hecha en el Sinaí. Fallaron ellos, hicieron su becerro, fallaron. Luego Moisés vuelve a subir para hacer otra vez la alianza, regresa, hace nueva alianza, pero vamos a ver en todo el Antiguo Testamento cómo el pueblo, en lugar de ser un imán, falla y no puede mantenerse fiel a la alianza. O sea que humanamente no podemos responder a esa alianza. Israel no pudo, pero Jesús sí. Y Jesús es representación de toda la raza humana. Ya no, por ejemplo, Dios se hacía escuchar con el pueblo a través de Moisés, pero ahora nosotros conocemos a la persona de Jesús, conocemos su mensaje, y entonces Él nos revela quién es Dios. Y luego ese proceso de pasión, muerte, ¿por qué? ¿Por qué ese proceso? Bueno, la carta de los Hebreos dice que Jesús es igual que todos los seres humanos, menos pero se volvió pecado por nosotros, porque asumió el pecado de cada uno de nosotros, de aquel tiempo, de antes, de ahora, y digo yo, como que si hubiera tomado el virus del COVID de cada persona, se volvió COVID. Entonces igual, no cometió ningún pecado, pero se volvió pecado, causa nuestra, porque como una esponja absorbió el pecado de cada. Eso lo debemos creer, también para agradecerlo. Bien para agradecer, no para pasar este momento que la iglesia nos permite, la comunidad nos permite vivirla con intensidad, es por eso, para que nosotros reflexionemos con fuerza cómo el amor de Dios se encarna como para ser esponja y absorber el pecado de la humanidad.
Es como el hombre realmente se nos dio que se iba a entregar por nosotros, ¿no? Como decimos nosotros, ¿cómo era eso? Y a veces no lo entendemos. ¿Es eso? ¿Cómo sufrió él? Pensando que no era por él, lo que era por todos nosotros. Sí, no era por Pues él. esa pasión, al final tristeza y esa pasión de la pasión de Cristo con este Mel Gibson, si es tan real, tal vez de verdad, así tuvo que haber sido. Sí, no como las películas que hacen unos que son muy nefastas, como dicen, nada. De verdad, sí, Bueno, pues llega a los sentimientos. Es que aquí Miriam está compartiendo de la pasión de Cristo, dice que a ella le impacta porque le parece que fue así. Yo creo que fue peor, porque realmente lo que vemos en esa película impacta a los sentidos, a las sensaciones. Uno puede llorar en la película, pero acuérdense que uno llora a veces hasta en un anuncio y hasta en otro programa, ¿no? Eso solo afecta a las emociones y los sentimientos. El tema fue mayor porque yo considero que la pasión de Cristo, esta es una opinión personal, pero yo considero que fue más doloroso cuando él estuvo en Getsemaní, porque ahí toma conciencia de todo lo que está pasando y de todo lo que le va a pasar y toma conciencia de algo más, de algo que es lo que está pasando ahora, que pareciera que esa pasión y esa muerte no tuvo frutos. Jesús va a saber eso, va a saber que para muchos eso va a ser insignificante, irrelevante. Yo creo que eso es mucho más doloroso, porque si ustedes se dan cuenta, cuando uno ya está en el mero dolor padecía, uno sufre más cuando lo está pensando que cuando lo está padeciendo, porque cuando lo está padeciendo solo le pone ganas a lo que está pasando. Pero antes, uno, cuando dice el texto que hasta sudó sangre, es que ustedes pueden imaginarse hasta qué momento de conciencia llegó él a entender lo que estaba haciendo, lo que iba a sufrir, lo que iba a significar su muerte, y lo más doloroso, que para muchos no iba a significar nada. Yo no sabía, estaba contando una doctora, que eso sí se puede dar cuando hay huestes, Sí, por supuesto. que se revientan los vasitos, es muy factible, y es real. Fíjense que tan real, bueno, no es que sudó sangre, pero un alumno de otra escuela, resulta que ahorita con el COVID y todo, los ojos se le llenaron de sangre. Y todo era un problema de depresión ante la preocupación, el trabajo, tantas cosas que a él le pasaron en relación al trabajo, a su casa y todo. Fue tal el estrés que los vasitos del ojo, que son más sensibles, se le reventaron, pero a tal punto que se quedó ciego. Claro que, no, pero claro que después le dieron medicamento y recuperó la vista en la medida que se fue quitando la sangre de los ojos, pero tuvo que ir con un cardiólogo, porque el tema ya fue del corazón. Entonces, es lo que estamos hablando. Jesús casi que podríamos decir, pudo haber tenido ahí un infarto, ya no llegar a la cruz, ¿verdad? Porque sí, porque el dolor, el sufrimiento y el conocimiento de saber que lo que está haciendo para muchos no iba a significar nada. Y es lo que usted está mencionando, ¿va? Somos cosas desaparecidas que no nos interesan. Si nos metiéramos de lleno, realmente, ¿qué vivió este hombre con nosotros? Y tendríamos que dejar de decir por nosotros y decir por mí. Y fíjense que cuando vemos el relato y vemos en la revelación que dice aquellas mujeres que están llorando y dice, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Y miren que es cierto, porque realmente cuánto Santa Mónica y cada uno de mamá llora porque los hijos pues quieren hacer otras cosas que no les va a caer nada bien. Entonces, porque a pesar del ejemplo y a pesar del esfuerzo y a pesar de todo lo que ustedes quieran, pues cada quien va a agarrar caminos igual nosotros en relación con Dios. A pesar de todo el amor que Él ha tenido con cada uno de nosotros, cada quien hace uso de su libre albedrío.
Y entonces ahí es donde las cosas, ahí sí que las cosas sobre la mesa, ¿verdad? Entonces, por eso aquí les ponen este ejemplo del injerto. Esto es un injerto, miren, para que este dé nueva vida y dé nuevo fruto, hay que injertarlo. Es lo que Jesús nos dice, permanezcan en mí. Yo soy la vid, o sea, yo soy este tronco y ustedes son el sarmiento. Permanezcan pegados a ese sarmiento. Bueno, y ya como nosotros, si ya pasamos tanto tiempo, pues injertados serían, ¿verdad? Como eternos en esa planta. Y se supone que el bautismo nos hace eso, nos injerta, nos incorpora, para que nosotros pasemos todo este proceso, que serían los sacramentos de la iglesia. Mire, cada uno de estos procesos sería el bautismo y cómo nos vamos identificando con la plantita hasta ya sacar una plantita nueva para dar nuevos frutos, ¿verdad? Pero ya se dan cuenta ustedes, eso tampoco es tan fácil. Porque aunque sabemos lo que tenemos que hacer, vean tan sencillo como la formación de estos cursos, que no es algo tan complicado, pues, pero sí necesita un poquito de perseverancia, un poquito de esfuerzo. Pues Miriam nos cuenta que viene desde tan lejos, a veces le cuesta tanto venir, que los buses, que esto. Ani, no sé, ¿por dónde vive? Vive a media cuadra de aquí. Y a otras que se da la posibilidad de hacerlo virtual, pero no, las personas tienen otros intereses. Por eso ustedes son dignas de aplauso, de reconocimiento, de que han sido disponibles y generosas al llamado de Dios, porque hablábamos, ¿verdad? Que es Dios quien convoca, quien siempre llama. Bueno, pues aquí ven ustedes que el pueblo de Israel, pues es esto, como un árbol, ¿verdad? Frondoso, donde llega todo tipo de ser viviente. Pero la raíz es la importante. La raíz es donde serán injertados todos los demás pueblos, ¿verdad? Esa es como la idea, o yo les ponía la idea del imán, ¿verdad? Y aquí ponen la idea del árbol. Israel tendría que ser como esta raíz, pero fíjense que de esta raíz, que básicamente la elección de Abraham, salen las tres religiones monoteístas, el judaísmo, los musulmanes y los cristianos, ¿verdad? Pero se dan cuenta ustedes que yo creo que de las tres, aunque con muchos errores, porque tanto el judaísmo no tiene a Cristo y los musulmanes tampoco, nosotros que lo tenemos, creo que somos los más, ¿qué dijera yo? Como lights, como los más así, porque aunque nos caigan mal, los musulmanes son radicales en su fe. Y el judaísmo, Dios guarde que le insulten a Mahoma y ahí queman todo. Son exagerados y todo, pero a nosotros, Dios mío, nos dicen de todo y no reaccionamos. Y los judíos también. Miren que aunque sean exageraciones y todo lo que ustedes quieran, el sábado hasta el día de hoy ellos mantienen esa relación. Bueno, pues así estamos, pero después de esa etapa patriarcal, Dios constituye a Israel como pueblo en el Sinaí, salvándolo de la esclavitud. Estableció esa alianza, ya hemos hablado, esa alianza que Jesús, fíjese, todo el Antiguo Testamento es alianza fallida de parte de Israel. Pero Jesús asume esa humanidad y hace esa alianza, nueva alianza, asumiendo todo lo que el ser humano no ha asumido ni va a asumir a lo largo de la historia. Y entonces, por medio de Moisés, da ese decálogo, ¿verdad? Que más adelante se va a volver en el Levítico, se van a volver leyes, por eso nosotros la tenemos como la ley de Moisés. Pero se dan cuenta que en principio solo fueron 10 palabras, decálogo. Más adelante, cuando ellos entran en Canaán,
ya se vuelve Levítico. El Levítico sí es el libro de las leyes, porque de esas 10 palabras salen 613 leyes. Porque ya cuando, eso se llama la casuística, ya cuando están en Canaán, cuando entran a la tierra, ya empiezan los casos, casuística, de casos. Bueno, ¿qué pasa? Pues si alguien se entra a mi casa y me va a matar y yo lo mato, y aquí dice no matarás. Bueno, entonces ya empiezan las leyes. Bueno, si es por defensas, dependen los casos, la casuística. Entonces van a ir surgiendo muchas leyes más. ¿Qué pasa si ahora que nosotros estamos en la tierra, ya estamos habitando en la tierra, pero aquel tiene sus cabritas y yo tengo mis sembrados y entró y destruyó todos mis sembrados y entonces yo no voy a ir a matar a la cabrita ni voy a matar al dueño? Se vienen los casos. ¿Entienden? Entonces ya vienen las 6 y por eso se van a llamar la ley de Moisés. Pero nosotros debemos captar que el decálogo era muy sencillo. Tan sencillo que Jesús lo sintetiza en 2, dijimos, ¿verdad? Amar a Dios y al prójimo. Porque si tú, y San Agustín va a decir algo más todavía, ama y haz lo que quieras, dice. Porque cuando amas a Dios y le temes, tú no vas a hacer nada para ofender a nadie. Es más, hasta si yo tengo un mal pensamiento de una persona, pues yo lo pongo en manos de Dios y digo, ay Señor, quita este pensamiento porque yo no quiero pues tener un distanciamiento contigo, ¿verdad? Yo este pensamiento se me atravesó, pero ¿de qué se trata? De no cultivarlo, de no darle alas a ese pensamiento, no que yo vengo y viene ese pensamiento y lo cultivo y después lo transmito y lo digo y ya, y se volvió ya un desastre, ¿verdad? Mientras que esos pensamientos de juicio, de condenación a otros, yo solo debo dejar que van a pasar en mi mente, porque la mente es así, ¿verdad? Entran en la mente. Sí, pero yo no los debo consentir, sino que debo de dejar que se vayan, así, que pasaron como que fueran una estrella fugaz, que ni me di cuenta que pasó, así, ¿verdad? Porque a veces ustedes no sé si han visto el cielo en la noche y de repente ustedes veía una estrella fugaz o no. Fue tan rápido que vio que el ojo solo cuando volteó a ver si era, ya no está. Pues así tienen que ser los juicios y las ideas que se nos vienen, que cuando volteé a ver, ya ni sé qué fue lo que pensé. ¿Sí? Bueno, entonces esa alianza se estableció en el Sinaí, Dios la estableció en el Sinaí y le dio por medio de Moisés ese decálogo para que lo reconociese, para que se diera cuenta cómo es Dios, ¿verdad? Y le sirviera como único Dios vivo y verdadero. Aquí todavía no hay una revelación de que sea Padre. Esa revelación la vamos a tener con Jesús. Es un Padre providente. Aquí lo tenemos como un ser providente, como un ser amoroso, como un ser que acompaña. Ya con Jesús tenemos la revelación de Padre. Aquí ellos lo van a tener en el Decálogo y más tarde en el Levítico como juez, porque ya vemos leyes, pero vean los procesos. Aquí no, aquí simplemente en el Sinaí Dios está por amor haciéndolos un pueblo, una nación. Ellos no eran nada, eran esclavos. Los está haciendo pueblo, pero no tienen tierra. Entonces Él les va a dar la tierra. Él les va a dar todo lo que ellos van necesitando. Y lo único que tienen que hacerlo es reconocerlo por el amor que da. Es como el dicho que dice que amor con amor se paga, pues si me dan tanto amor, yo debo corresponder de esa manera. Y de hecho, muchas veces es así, porque nosotros decimos, ay no, esta persona es tan fina conmigo que no merece que yo le vaya a hacer tal trastada. Y entonces, amor con amor se paga. Reconozco ese amor, pero eso no nos pasa con Dios, no sé por qué. No nos pasa porque no logramos ver su amor. Tal vez porque a veces los problemas y las circunstancias de la vida son tan difíciles que nos enfocamos en esos problemas y no logramos descubrir o reconocer su amor, pero ahí está.
Y entonces más lo vemos como un juez muy, muy enérgico, ¿verdad? Y entonces, pues desde el principio, desde el Génesis, Dios ha prometido un Salvador. Pues no ha sido Abraham, no ha sido Isaac, no ha sido Moisés, no ha sido los profetas, hasta que llega Jesús. Entonces, Israel es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero. El pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. Por eso nosotros empezamos tratando de entender la religión judía, porque Jesús fue judío. Y entonces nosotros, para entender a Jesús, tenemos que entender sus prácticas judías, sus prácticas piadosas, sus costumbres de cultura, sus comidas, su manera de ir itinerante por todos lados, dando a conocer el rostro de Dios. Y entonces aquí tienen otro mapa que les va presentando la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y aquí otra vez el proceso del camino con otros nombres de donde ellos estaban. En esta parte, aquí está el Mediterráneo. Y la letrita de esto está muy chiquitita como para poderla ver, pero empieza desde este periodo de Israel, cuando ellos son nómadas. Aquí todavía no han ido a Egipto. Empieza con este periodo de Abraham, después con este periodo de Jacob, y así después aquí van a tener el tema del Nilo o del Tigris en este caso, que es generalmente los ríos y los lagos son los que les va dando la vida a la gente, ¿verdad? Este es el sueño de Jacob, que Jacob soñó, toda esta parte de aquí es la parte de las tribus, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y luego es cuando se quedan en Egipto por el hambruna que explicamos y el trayecto nuevamente de la sacada del esclavo hasta llegar a la tierra. Aquí se supone que fue donde salió Abraham, Ur de Caldea. Entonces aquí tienen ustedes el paso que van teniendo ellos como digamos en la tierra de Canaán antes, ¿verdad? Y luego cuando se quedan en Egipto, y luego aquí, en estos pasajes, dice aquí, viaje de Abraham en el rojo, que va caminando todo esto, pero saliendo de aquí, ¿verdad? En el rojo. Y luego tenemos el azul, que es el viaje de Jacob, ¿ah? De Jacob. Entonces, en algunos casos coinciden los dos. Fíjense aquí, por ejemplo, en el monte Moria es donde iba a sacrificar a Isaac. En Betel es donde tiene el sueño, ¿verdad? En Hebrón es el monte. Entonces aquí tenemos a Jacob. Y luego tenemos la salida de Egipto de la esclavitud, que ya es la de Moisés, ¿verdad? Entonces, dice que durante más de 10 generaciones crecieron y se multiplicaron hasta llenar el país, o sea, de Egipto, ¿verdad? Bueno, imagínense que decimos que estaban en un asentamiento, ¿verdad? No es que llenaran el país, pero sí tenían una parte muy fuerte. Pero después de un largo periodo de bonanza y prosperidad, pues lo que dijimos, el panorama cambió bruscamente porque llegaron reyes nuevos, faraones nuevos. Este es el imperio de los Ixos, ¿verdad? En Egipto. Y entonces estos faraones pues ya no se acordaban ni reconocieron a José. Y entonces cayeron en un estado de esclavitud. El pueblo clamó, se quejó de ese yugo tan pesado y luego, pues, ya ve, escuchó ese grito de dolor, ¿verdad? Porque aquí tenemos una forma de comprender esa presencia. O sea, no es que Dios se hubiera olvidado o nunca hubiera oído o nunca se hubiera dado cuenta. Tenemos que ver lo que dijimos anteriormente. Los procesos de la historia humana
pues Dios los respeta, ¿verdad? Porque forman parte de la misma libertad humana. Entonces Dios respeta esa libertad. Incluso, no sé si ustedes han visto esa pintura de Jesús tocando una puerta. Sí. Y si ustedes se han dado cuenta que esa puerta no tiene manecita para abrir, porque se tiene que abrir desde adentro, ¿verdad? Entonces eso es una pintura que trata de explicar lo que está diciendo aquí, que Dios no va a estar imponiéndose. En otros casos dicen que Dios o Jesús es un caballero, ¿verdad? Porque no se impone, no simplemente. Pero eso hay que entenderlo bien, porque si no se impone no podemos estar hablando de castigo, porque un castigo sería una imposición. No hiciste esto, te castigo. O lo que habla la ira de Dios, o sea, no hiciste eso y entonces ahora estoy súper enojado, con una gran ira, hasta te voy a destruir. O sea, si Dios quiere que libremente lo amemos, y eso es lo que vamos entendiendo, tenemos que darnos cuenta que la palabra castigo, la palabra prueba, la palabra ira de Dios, venganza de Dios, son formas de hablar, mas no son revelaciones de Dios, sino que son maneras de transmitir hasta dónde ha llegado el mal, que realmente las consecuencias son destructoras. ¿O no? ¿O qué dicen ustedes? Porque ustedes tienen que ir captando que este estudio no es solamente intelectual, ustedes tienen que ir razonando y dándose cuenta que muchas palabras se utilizan porque de alguna manera están en el texto bíblico, pero están en el texto como forma literaria, como forma para dar a entender hasta dónde ha llegado el mal y hasta dónde es la paciencia de Dios y la misericordia de Dios y la compasión de Dios y la cercanía de Dios y todas esas realidades que nosotros decimos de Dios amor. Entonces tenemos que ir desechando de nuestro vocabulario. Dios te está probando. Dios no tiene necesidad de probar a nadie. Dios es Dios, sabe, conoce, nos crió. No tiene necesidad de probarnos. Tampoco no podemos decir Dios nos está castigando, porque si nos ha dado la libertad, pues la libertad nos va a traer consecuencias destructoras para nosotros y para muchos, pero no tenemos que atribuir esas consecuencias a Dios. Es como cuando uno dice, bueno, eso es tu pecado. Yo mismo estaba volviendo como el mismo pecado, estamos fallando a Dios. Entonces, es uno el culpable de lo que de las consecuencias, porque seguimos pecando, no entendemos, Dios nos perdona, pero no queremos entender que nos está perdonando, seguimos pecando, ahí vienen las consecuencias, ¿no? Pues es como dicen, ¿verdad? Que nosotros vamos al confesionario a confesar lo mismo siempre. Y entonces dice, bueno, pero ¿de qué se trata eso? Pero hay por un lado está una parte negativa, pero por otra está una parte positiva. La parte negativa es, bueno, no hemos logrado salir de ese problema que confesamos, ¿verdad? Digamos, soy mentiroso, digamos que soy mentiroso, y siempre confieso lo mismo. Esa es la parte negativa, no hay manera que yo pues me convierta, cambie. Pero por otro lado está la parte positiva, que aún entre mi limitación y todo lo que ustedes quieran, yo me acerco a encontrar esa benevolencia que en algún momento me va a ayudar, porque Dios no se cansa de perdonarnos, ni de ayudarnos, ni de escucharnos. Pues es esto, ese es el tema, que el clamor del pueblo, o sea, pues va a llegar en el momento que va a llegar. O sea, Dios lo ha prometido y Dios lo va a cumplir. Dios ha prometido estar, Dios ha prometido hacer un pueblo, se lo prometió a Abraham, pues ahora lo va a hacer, pero lo va a hacer en el momento preciso. Entonces la historia de la salvación se pone en marcha de nuevo. No es que haya cesado, sino pareciera, así como a veces nosotros decimos, ay, pero esto ya pareciera que Dios nunca me escucha, nunca me escucha. Pero sí escucha, pero todos va teniendo procesos. Y entonces aquí la elección de Moisés y le confió la misión de sacar al pueblo. Y
Moisés le pregunta, ¿quién es? Él dice, yo soy. Eso hablábamos en otro curso, la importancia de que es y está. La importancia de esos verbos, casi en todos los idiomas, son verbos muy importantes, que no varían. Nosotros no somos. Nosotros hoy en la mañana y ahorita ya somos diferentes, en muchas razones, en muchas maneras, y también en una manera de pensar. Y entonces Dios se da a conocer ahí en el Horeb como el ser que es, o sea, que no cambia, que permanece, que está siempre, y que es el que se ha manifestado a Abraham, a Isaac, a Jacob, y es para la salvación. Y entonces salieron de Egipto, atravesaron el mar de los juncos, se llama aquí el Mar Rojo, llegaron al pie del Sinaí, y ahí el pueblo selló la alianza. Con gestos de grandeza, aquel día Yahvé salvó a Israel. Bueno, entonces aquí esta es la experiencia del Éxodo. Sería interesante, como las que están viendo, que traten de seguir viendo esta peregrinación, ¿verdad? Porque es una experiencia que nos ayuda a comprender algo más de la vida, que nos va dando, nos va ayudando a tomar conciencia de lo que es Dios en nuestra vida y lo que somos nosotros. Al reconocer en estos hechos las manos de Dios, el pueblo de Israel confiesa una vez y otra vez que Yahvé es quien ha hecho posible todo eso. Y entonces agradecemos. Sin embargo, ese pueblo siempre estuvo dispuesto a levantarse y no desperdiciaba la ocasión de quejarse, de murmurar. Bueno, yo hubiera querido terminar esta lección, pero no fue posible porque nos faltan todavía otras diapositivas más y ya me están diciendo por aquí que van a entrar las otras del curso. La alianza, sí. Así es que tengan un feliz fin de semana y un descanso en la Semana Santa, una buena reflexión, una purificación, santificación. Un abrazo para ustedes, para todos. Una pregunta, ¿va a subir la presentación al Classroom? Claro, claro que sí. Gracias. A la orden.